esperanza, las frustraciones. Está la querida Pilar Rahola, siempre agradezco a esta hora, con tanta diferencia horaria, que tenga la deferencia de atendernos. Y está Jaime Durán Barba, también, supongo que estará en Ecuador, o no sé si está aquí en Buenos Aires. Pilar, querida, ¿cómo estás? Un placer, el de siempre. Bueno, un poco resfriada y por tanto pido disculpas por la voz, pero muy bien. Felicidades porque has hecho una editorial, un retrato casi quirúrgico de la casta que me ha dejado impresionada. De verdad, felicidades. Querido Jaime, ¿cómo estás? Buenas Muy noches. buenas noches, qué gusto estar contigo por esta vía. Pues llegué de Buenos Aires hace 2 días y por el momento estoy en Quito. Pronto vuelvo a Buenos Aires. Bueno, a ver, le doy a la dama, si me permites, Jaime. Más que hablar del gobierno de Milei, yo a ambos, a Jaime, que es un experto en opinión pública, que nos ha sacado la ficha y logró en su momento convertir a un hombre como Mauricio Macri en presidente, ¿qué ves en la sociedad argentina, Pilar? Bueno, la verdad es que de momento lo que veo es la revolución que nunca soñamos que podría pasar, ¿no? Era una sociedad, era una situación tan putrefacta, tan endémica, que realmente hacía falta alguien con mucho coraje para atreverse a poner en fin, a poner el cuchillo y cortar donde tenían que cortar. Lo que veo de momento es esperanza, también miedo, también recelo. La idea de que pueden pasar, perdón, que tengo una gripe importante, que pueden pasar cosas que ya están pasando y un poco a la expectativa de cómo surgen. Pero en todo caso, para resumir, Pablo, Milei está haciendo lo que prometió. Primera sorpresa. Segunda sorpresa, tiene el coraje que nadie imaginó que tendría, porque hay una diferencia entre prometer en campaña y ponerse a trabajar seriamente con las dificultades que va a representar todo ello. Y tercero, está empezando a ganar un cierto prestigio en la capacidad de resolver un tema que parecía endémico, que quizás sí que tiene solución. Por tanto, expectativas, muchas expectativas. Expectativa social. Yo junto esas dos palabras y me sumo. Jaime, ¿qué ves? Mira, perdón que vuelva un poquito a lo que tú hablabas hace un momentito sobre el tema del delincuente de 15 años que mató a un ciudadano. Esta peste del zafaronismo, la teoría del doctor Zaffaroni, que arrasó con América Latina, no puede seguir. El tema de la inimputabilidad para proteger a los niños los hunde, Claro. porque al ser inimputables, los delincuentes los usan como soldaditos para el narcotráfico, los usan como sicarios y les hunden la vida. Estos niños, en vez de ser protegidos, son conducidos al delito por esta teoría absurda del doctor Zaffaroni. Teoría que también se aplicó en Ecuador, cuando un presidente decidió librarnos del imperialismo y quitó una gran base militar que tenía Estados Unidos en el norte del Ecuador, en la frontera con Colombia, para que se vayan los gringos. Claro. Y entonces el narcotráfico se tomó el aire y el mar del Ecuador para ingresar masivamente. Ese mismo presidente, que era muy progresista, decidió que en Ecuador había la ciudadanía universal, que suponía que cualquier persona del mundo puede venir al Ecuador a vivir, especialmente sin que se averigüen sus antecedentes penales. Claro. Y entonces, ¿qué se logró? Que vengan a vivir en Ecuador masivamente nigerianos, albaneses. No todos los nigerianos y albaneses son delincuentes, no. Pero los delincuentes de todos los países vinieron a vivir acá. Y ahora la gente se pregunta, ¿y por qué el Ecuador es inseguro? Porque nos convertimos en la tierra de la ciudadanía universal. Claro. Doctrina Zaffaroni otra vez. Que vengan todos los malos porque aquí están libres. Bueno, la situación en Ecuador es tal. Yo vivo en la avenida Alvear de Quito, por ponerlo en porteño. No puedo salir a pasear 2 cuadras porque aquí en la avenida González Suárez de Quito secuestran hasta los perros. Si vos salís con tu mascota a pasear, un coche con gente armada te intercepta, roba tu perro
y como ahora somos familias multiespecies, si piden por tu perro $10,000, lo pagas. Eso nos pasa por la doctrina bondadosa de que venga todo el mundo, no es problema. Es una barbaridad. En Estados Unidos, en varios estados, no hay límite para la imputabilidad. Bueno, recién Si con, una persona recién de con verdad Eduardo. que sea Exacto. asesina, bueno, está actuando como adulto. Bueno. Además, Eduardo perdón que Feynman, me haya desviado. perdón, Eduardo Feynman recién recordaba una frase de una fiscal norteamericana que planteaba, y él la retomaba: delito de adulto, pena de adulto. Quien no le da la seriedad a un asesinato, así haya sido hecho por alguien de 15, de 14 o de 13 años, está infantilizando el horror también. Pilar, son cuentas pendientes que tiene todavía la Argentina de larga data, ¿no? El tamaño de la reconstrucción es enorme. A veces se habla de la batalla cultural como si se tratara de quitar solamente o cambiar el nombre de un centro cultural. Acá estas cuestiones culturales más profundas son mucho más difíciles de desterrar. Lo que ocurre es que en este tema, que estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabais, el problema lo tenemos en más países. Por ejemplo, ha habido una oleada importante de violaciones de grupo en España, con menores implicados, algunos incluso muy menores, 13, 14 años, que no pueden ser imputados. De manera que tenemos víctimas que quedan en la intemperie más absoluta, con lo cual acabas imputando a la víctima, porque resulta que su violador, que además lo ha hecho en grupo, que lo ha viralizado, etcétera, etcétera. Hemos tenido 3 casos seguidos que además esto también tiene que ver con el acceso a la pornografía en Internet cada vez más joven. Con lo cual tenemos una sociedad de niños a los que hemos hecho adultos muy rápidamente a muchos niveles, porque los medios de comunicación, las redes, todos los hacen mayores rápidamente, que cometen delitos de adultos, pero luego son tratados como niños. Y además eso va en contra de una doctrina que casi es de pura pedagogía. Cuando tú tienes un niño pequeño y hace algo mal, sin ninguna duda lo riñes o lo castigas, y forma parte de la educación. En cambio, cuando un chico de 15 años viola a una niña, o lo hace en grupo, o incluso mata a una persona, no lo puedes imputar. Entonces, ¿qué tipo de educación le das a ese niño? Aparte de qué justicia le das a la víctima. Esto es una locura. Tiene que ver, como bien decías, con doctrinas muy liberales con los culpables y absolutamente poco liberales con las víctimas. Y eso es un debate abierto que en España también se produce, que no está resuelto. Jaime, por último, agradeciéndole a Pilar, porque mira, con el estado de salud que está y nos sigue dando la deferencia de su palabra. Jaime, por último, el kirchnerismo vaticinaba que Milei caía en Semana Santa. No sabían si en abril o en marzo. ¿Te acordás esa frase de Albistur, no? Sí, claro. Mira, yo creo que en nuestro país lo primero que debemos tener claro es que respetamos la Constitución y la democracia, porque esto no es nuevo. Hay un antecedente. Siempre se dijo que un gobierno no peronista no puede completar su periodo. Y entonces íbamos al ejemplo de la Rúa, de Alfonsín, etc. Yo estuve muy cerca de la campaña de Mauricio Macri cuando fue elegido presidente, y era evidente que este no podía ser el primer presidente que termine su periodo sin el permiso del peronismo. No, pues o somos democráticos o no somos democráticos. Bien. Si la gente le eligió a Macri, debe culminar su periodo. Es legítimo que haya oposición, que en el Congreso impidan que funcionen las leyes, lo que quieran. Pero el presidente elegido por 4 años debe cumplir los 4 años. Veo que con Milei está pasando lo mismo. Estuve en Argentina y algunas personas saben eso. ¿Cuándo cae? ¿Qué te parece, Jaime? ¿Julio o agosto? Te preguntan. No cae nunca. Varios personajes, tú conoces que yo tengo mucha vinculación en Argentina con dirigentes del más alto nivel de todas las corrientes. Y es una pregunta que auténticamente se hacían con sinceridad. Oye, vos, Jaime, que eres un buen analista, ¿hasta cuándo dura? Jaime. Debe durar yo creo... todo lo que diga la ley. Obvio. Sí, Pilar, perdón.
No, yo creo que Jaime Milei, Jaime, perdón, Javier. va a durar más de lo que pueden imaginar los kirchneristas por dos motivos. El primero, porque ha llegado en un momento donde el kirchnerismo estaba realmente deshaciéndose y la sociedad civil argentina estaba ya preparada para ese gran cambio, esa gran revolución. Segundo, porque es muy listo. He estado analizando el tema con Colombia, si me permites, Pablo, y más allá del ruido que ha habido, es cierto que a Milei a veces las formas lo pueden más que las palabras o que las ideas, que esas me parecen más sólidas. Más allá de la pelea, lo que ha conseguido Milei con esta pelea con Petro es situar en el mapa algo que tú y yo habíamos hablado muchas veces, la necesidad de un liderazgo en el relato latinoamericano. Y lo que ha hecho Milei es decirle, este no es de los míos, yo quiero liderar otro tipo de Latinoamérica. Es decir, a mí me parece que Milei es un tipo, primero, mucho más inteligente de lo que sus opositores creen, mucho menos demagogo de lo que ha dicho todo el mundo, que tiene las ideas muy claras, en lo económico se está viendo, pero en política internacional es el primer tipo que planta cara al eje bolivariano de verdad y que pone la bandera de Argentina ahí en el continente y dice, oigan, hay otra América posible, que ha sido con mucho ruido y con palabras gruesas. Por otro lado, hay que decir que Petro se hinchó a decirle Hitler, barbarie, extrema derecha. Es decir, ¿qué lecciones puede dar Petro a nadie sobre moderación dialéctica? Bien. Pero más allá del ruido, cuidado porque es una jugada inteligente. De manera que a mí, tengo que confesar, Milei me sorprende cada día en perspicacia, en inteligencia, en juego estratégico. Les agradezco. Va a durar. Te tomo este archivo, Pilar. También me ha sorprendido. Como siempre, un placer, un lujo tenerlos a ambos. Gracias, Jaime. Un abrazo allá en Ecuador. Gracias en Barcelona, querida Pilar. Gracias. Feliz Pascua Gracias, para ambos. Feliz Pascua. Bueno, tenemos toda la mesa de las damas. Ya llega Esteban Trebuch. Vamos a hacer una mesaza. Perdón, Mirta. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al 11-6263.